De Mechón a Profesional UNAP, programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales. Muy bien, buenas tardes a todos y a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Bastián Acuña. Nos encontramos en otro programa de Mechona Profesional UNAP, obviamente por nuestra querida radio de la Universidad Arturo Prat 101.9. En esta ocasión nos encontramos con mis colegas de siempre. ¿Cómo estáis, Pietro? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Voz. Bien, acá estamos, día jueves. Jueves, sí. Ya terminando la semana, viernes, chicos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha estado la semana, coleguita? Bien, tranquila, esperando que los chicos entren a clase. Exactamente. Semana de inducción la próxima y a su siguiente ya con el inicio de clase, así que campañísima. Muy bien. Sí. Bueno, oye, tenemos una invitada, otra magnate, podríamos decir, de la universidad, una profesional también de lo que es nuestra casa matriz. Ella también es socióloga. Sí es. Este periodo ha sido de harto sociólogo. Sí, y conversaciones muy interesantes también. Sí, exactamente. Ella es Victoria Cardemil, un agrado tenerte, Victoria. Socióloga, magíster en docencia para la educación superior. Trabaja actualmente para la Universidad Arturo Prat y obviamente para la Santo Tomás. Actualmente trabaja como docente de metodología de investigación y actividad de titulación, y entre otras actividades es voluntaria en la carga de proyectos de MAMPA 2 del Centro Social y Cultural Minca, y también actualmente se dedica a otra actividad como directora del área de género y cambio climático. Le damos la bienvenida a Victoria Cardemil. Bienvenida, Victoria, por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta igual de esta oportunidad de reflexionar sobre la vida universitaria. Buenísimo. Oye, bueno, pregunta típica que nosotros acá hacemos, yo te la estaba haciendo detrás de cámara, pero ¿has visto el programa? ¿Qué te pareció esta iniciativa? ¿Qué te llamó la atención de esto? Importante porque yo creo que hay dos formas de aprender, que una es dolorosa y la otra no, y generalmente la dolorosa es la experiencia y la que no es dolorosa es el estudio o el escuchar podcast o el aprender de las experiencias de otros para no tener que vivirlas uno mismo o una misma. Entonces, si vamos a hablar de la vida universitaria, yo creo que es bueno que sepan desde quienes ya vivieron esa etapa cuáles son las fortalezas y debilidades que pueden enfrentar los estudiantes. Buenísimo. Oye, Victoria, ya para entrar un poco en materia de ti, que socióloga de la Universidad Arturo Prat, ¿qué generación? Porque el episodio pasado tuvimos a Iván Escares, que igual de una generación como ya... Sí, 97, 93. Creo que era la primera generación de sociólogos. ¿Y hace cuánto, si se puede saber, así como...? Yo entré a la UNAP el año 2012, ¿ya? El 30 de marzo del 2012. Exactamente. Entré un poco como por la ventana, tuve que mandar una carta ahí a Alberto Viveros, que era el encargado de carrera en ese tiempo, y me titulé el 30 de marzo del 2017. Y esto me lo recordó Facebook. Entonces, como que yo me mentalicé tanto que 5 años, y el promedio de sociología era de 8. De hecho, el jefe de carrera que estaba cuando yo salí, que era Héctor Solorzano, me dijo que mi egreso y titulación como que cambió todo el indicador de la carrera, incluso como que hay un puntito que se acerca y se podría decir que fui la primera estudiante en sacar la carrera a los 5 años. Claro. O sea, yo egresé y defendí. La titulación oportuna. Y de ahí como que derribé un poco el mito de que, claro, de que uno se demora la vida en la tesis. Igual yo tomé la decisión de elegir mi tema de tesis en tercer año, por lo menos. O sea, ya determinada. Ya estáis preparada el último año ya. Sí. Oye, buenísimo. Y cuéntanos, por ejemplo, con respecto a esto mismo, ya para dar la introducción a todo este tema, el programa se llama De Mechona Profesional, tú ya sabes más o menos de qué trata, y tratamos de hablar de ti mismo en ese sentido. ¿Qué tal tu experiencia en la universidad? ¿Qué conclusiones sacaste de tu aprendizaje? Y obviamente, ¿qué cosas te has llevado ahora en tu vida como profesional actualmente? ¿En qué estás? Bueno, yo me titulé el 2017, como les comentaba, pero durante la universidad tuve el gran desafío de ser madre, porque yo fui mamá a los 17 años. Ya, entonces entré a la universidad el año 2012, que fue después del paro del 2011, claro, que preferí no estudiar ese año, porque si bien ya había salido de cuarto medio,
entendía que quizás no era el mejor momento por todas las movilizaciones que se arrastraban inclusive desde el año 2010. Claro. Entonces, en 2011 no entré a estudiar, estuve preparándome para dar en ese tiempo la PSU. Entré a sociología un poco igual por la ventana porque tampoco me fue muy bien. Independiente que me preparé, quizás me faltó más disciplina. Entré a la universidad con ese objetivo, voy a titularme los 5 años y bueno, para mí yo creo que la gran revelación al momento de estudiar y elegir esta carrera, es que igual en realidad es una historia bien personal. ¿Ya? Porque yo estudié en el Liceo Bernardo O'Higgins. Claro. Y claro, mis juntas quizás no eran las mejores. Claro. De hecho, yo estuve en un programa de Mejor Niñez. ¿Ya? Y quien estaba encargada de ese programa de Mejor Niñez era una socióloga, mira, que se llamaba Isabel. Y ella me dijo, Victoria, si tú quieres estudiar, porque yo quería estudiar trabajo social porque no sé por qué tenía la idea de que iba a ser más fácil que sociología. Me dijo, si tú estudias trabajo social no vas a poder hacer lo mismo que yo, porque ella aparte era la jefa de, de esa institución que se llamaba Opción. Ya donde tuve obviamente que cumplir una pena por ser un poco problemática en su momento. Entonces, claro, yo me enfoqué en hacer sociología como de mi profesión y fue como que todos dijeron, ¿por qué? Si ella no es tan apegada a los estudios, a los libros, etcétera. Pero yo tenía esa experiencia que había vivido con Isabel y dije, no, voy por esto y voy a demostrarle a todos que puedo. ¿Siempre fue tu primera opción? Y sí, siempre fue. Sí. Me gustaba hasta el nombre, socióloga. Como el título que se te otorgaba por eso. Entonces ahí la mayor transformación que vi no fue tanto de la mano quizás de lo institucional, sino que de haber tenido esta experiencia y de haber tenido la voluntad de querer cambiar mi vida. Y efectivamente, o sea, mi vida cambió. Yo, sin ser así, no sé, de una clase social alta, mi mamá empleada hasta que yo salí de la universidad. Entonces, yo dije, voy a cambiar un poco el rumbo de mi vida, pero no fue fácil tampoco. O sea, fue leyendo también. Leer me hizo cambiar mucho mis hábitos, mi conducta. Yo tengo una pregunta clave acá que es fundamental, que, bueno... Sí, o sea, una duda, sí, o sea, antes de que te pasara lo que te pasó con el programa de Mejor Niñez, ¿ya sabías que ibas a estudiar sociología o la experiencia posterior a lo que pasó con la, como dices tú, con Isabel, fue como lo que dijo, ya, esto es lo que me gusta, esto quiero ser, o ya lo veías viendo de antes? No, fue ese momento en particular. Eso te marcó para decir, chuta, ya, yo quiero estudiar sociología por esto. Porque miren, siendo súper honesta, para dejar bien claro el tema, yo fui infractora de ley a los 16 años por hurto en una tienda, ya en una multitienda. Entonces, de eso me llevó al programa de Mejor Niñez, donde conocí a Isabel. Y ahí conocí de cerca su profesión. Yo tuve que cumplir, obviamente. No era una condena, yo no tengo los papeles manchados ni nada por ser menor de edad, pero bueno, aunque ahora cambió la ley, ahora los menores. Ahora sí es una sí, ahora sí es un delito para los menores de edad. Pero en ese entonces mi castigo fue ir a un hogar de Mejor Niñez todos los viernes a hacer aseo con las monjitas. ¿Ya? Entonces, claro, el trato tan humano que recibí por parte de las monjitas, de Isabel, me hizo ver en la sociología una oportunidad de cambiar mi vida y, claro, di la PSU ese año, pero también me pasó que quedé embarazada. Entonces yo salí de cuarto medio con un hijo de 3 meses y con esta conducta, claro, que no era muy madura, que digamos, pero claro, me vi cumpliendo una condena, porque para mí fue una condena tener que ir 6 meses todos los viernes a limpiar un hogar de niñas. Con una responsabilidad. Aparte con la responsabilidad de estar embarazada, de tener mi hijo. Entonces ya, mi hijo cumple 1 año 3 meses, yo doy la PSU nuevamente y me acuerdo que mi puntaje fue 474. Claro, y para entrar a la universidad, en este caso la carrera que yo quería estudiar, necesitaba los 4. Está ahí cerca del mínimo. En el límite, claro. Sí, necesitaba 475 como mínimo. Y me acuerdo que fui al Mineduc y la señora que me atendió me dijo, ¿usted sabe lo que es 474? ¿Sabe lo que es 475? Así como explicándomelo con pera y manzana. Y yo... Ya, no importa, escribí una carta a Alberto Viveros, que era en ese entonces el jefe de carrera, que falleció, en paz descanse, un gran profesor, él me hizo sociología del trabajo.
Y bueno, entré a la universidad. Después tenía que gestionar cómo pagar la universidad. Claro, otro tema. Otro tema. Entonces ahí también me tocó entrar como por la ventana, molestar mucho en ese entonces a Ignacio Prieto, Ya. que me permitió de alguna manera estudiar con el crédito UNAP. Crédito que todavía pago porque lo saqué en 150 y tantas cuotas. Yo creo que lo termino de pagar cuando mi hijo tenga 20 años. Cuando mi hijo entra a la universidad. Pero se paga todos los meses. Ya, Se paga perfecto, todos eso los es lo meses. importante. Se paga todos los meses. Entonces yo soy de las personas y cuento mi historia como con total transparencia, porque a mí, sinceramente, lo que me hizo cambiar mi conducta, mis hábitos, mi reflexión ante la vida fue estudiar, fue leer, fue entender el mundo, fue cambiar mis hábitos y apasionarme con eso, con la educación. Ahí yo tenía esa pregunta, este paréntesis que quería hacerte, porque en ese sentido, claro, tú igual como que pasaste por una historia de vida que se entiende que por la adolescencia y todo tuviste que como despabilar en cierto sentido. Bajo ese marco, Victoria, a mí me gustaría preguntarte así como algo bien personal, pero ¿tú cómo eres para los estudios? ¿Te consideras una persona así como muy buena para leer o fue algo que tuviste que así ya maquinearte en la universidad? Porque la gran mayoría de los bueno, de esta generación que vienen en la educación de media, yo le preguntaba a los chicos, ¿y ustedes estudiaban en el colegio? Y me dijo, no, me quedaba con lo de la clase. Claro, muchos ven el colegio como algo, a ver, no por decirlo como que te lo imponen, pero que tienes que cumplir sí o sí. En cambio, en la universidad, tú eliges tu carrera, Exacto. tú administras tus tiempos y estudias en el fondo lo que te apasiona y lo que sabes que va a ser tu trabajo Claro. Para toda la vida. para toda la vida. Claro. En ese caso, Tu matrimonio. ¿cómo encontrabas tú? ¿Eras de buenos hábitos? ¿Estudiabas? No, mira, yo, bueno, hasta, como te digo, hasta que salí de cuarto medio era igual como un poquito caso perdido. De hecho, yo tengo familiares que tienen buena situación económica a los que les pedí ayuda y como que no te creo, no te voy a ayudar. Esa fue la respuesta. Inclusive mi mamá, mi papá me decían, estudia una carrera más fácil. Yo no sé por qué mi mamá tenía la idea de que educación parvularia era más fácil. Estudia educación parvularia. Yo le digo, pero mamá, si educación parvularia es la carrera yo creo que más compleja que hay, porque tenés que trabajar con niños, con la primera infancia, etcétera. Entonces, no, yo sociología tenía en el switch, claro, el trabajo que hizo conmigo Isabel. Entonces fue un poco de porfiada, que también un poco es mi característica en ese momento. Entonces todos me dijeron, no, sociología no, y yo sociología sí. Y bueno, todo se me dio, o sea, abriéndome camino, haciendo esas filas interminables, haciendo esos trámites interminables, y todos los meses los tenía que repetir, porque todos los meses tenía que comprometerme con el crédito, tenía que comprometer, inclusive el tema de la matrícula, juntar el dinero para la matrícula. O sea, para mí el tiempo de la universidad igual fue un tiempo como de caminar cuesta arriba todo el tiempo, porque, no sé, estuvo el paro de Junji, me acuerdo, que también duró como un año, que tenía que llevar a mi hijo al colegio porque no tenía jardín. Claro. Después, cuando iba en tercer año, en el jardín donde estaba mi hijo, que era donde trabajaba mi hermana, porque ella es educadora de párvulos, claro. Se cambia de trabajo, mi hijo queda sin jardín. Entonces, como que siempre fueron muchas dificultades. Tenía 3 trabajos. Claro. Trabajaba como garzona en los coffee break de la UNAP, en una banquetería que prestaba servicios hasta el día de hoy, que es Perchic Evento. Parece, creo. Sí. Es que varias... Ahora sí. Claro. ¿Qué te digo? Vendía el diario, ya. Vendía el diario ahí en Los Muelles con Playa Brava, donde está ahora Barrio Parque. Claro. Bueno, ya ni siquiera se llama Los Muelles. Vendía el diario en esa esquina, me acuerdo, era suplementera. Me ganaba 50 pesos por diario. Pero lo bueno del diario es que se vende entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. O sea, a las 10 de la mañana ya nadie te compra el diario y obviamente si no lo empezaba a vender a las 6 tampoco lo vendía todo. Claro. Tenía que vender 100 diarios para ganarme 5.000 pesos. Es como, no es romantizar todas las vulnerabilidades y situaciones difíciles que viví, pero sí fueron parte de mi historia y yo creo que... Hicieron crecer también, pues. Claro, y cada vez que yo hice una gestión para poder estudiar y mantenerme en la carrera, fue con ese compromiso y con esa responsabilidad de saber que cada mes que yo estaba en la universidad, a mí se me estaba
inyectando una deuda de 220.000 pesos Claro. todos los meses. Entonces yo decía, no puedo reprobar ninguna asignatura, Claro. no puedo atrasarme con la tesis, tengo que sacar esto lo antes posible. Por eso mi énfasis fue tan así enfático en que sean 5 Claro, años. Tan marcado en ese Y sentido. así lo terminaste haciendo Y igual. así lo terminas. Oye, igual hartos desafíos. Bueno, yo igual veo mi historia para atrás. No creo que haya sido muy distinta en el sentido de los esfuerzos que uno hace por la universidad. Yo me acuerdo que cuando me venía a la U, con suerte me daban gambas 50. 150 en ese tiempo salía el pase. Y yo lo guardaba por si acaso y me iba. Y de vuelta. Sí, otros tiempos también. Eran otros tiempos, pero no es. Yo creo que me identifico harto con la victoria por lo mismo, porque claro, eran otros tiempos, había muchos desafíos que uno como universitario se las guarda. O yo por lo menos andaba muerto de hambre también. Así. Qué vergüenza, pero sí. Pero es parte de, o sea, ahora ya lo ves como algo que no debe ser, pero en su tiempo, o sea, lo que menos te importaba era, Claro, por decirlo, comer, era, o estudiar, exactamente. salir de clase, estar con los compañeros, y Sí, que es la vida universitaria que tiene la UNAP y que siempre ha tenido y que queremos retomarla. exactamente. Oye, y hablando de ese mismo tema que planteamos, cuéntanos un poco qué tal tu experiencia con respecto al aprendizaje que recibiste acá. ¿Qué cosas te rescatas tú actualmente que podría decir que lo aplicáis parte de la sociología en tu desarrollo profesional? Bueno, tuve muchos profesores que fueron una inspiración en todo el trabajo que hacían. Uno de verdad se sentía inspirada a que viajaran por el mundo, que tuvieran magíster, que tuvieran postítulos. Te daban muchos ejemplos, así como que te llevaban a pensar la realidad de otras maneras. Por ejemplo, en la sociología se ve mucho el tema de las clases sociales. Claro. Ya, no sé, un profe de antropología una vez nos contó que una reina que estaba acostumbrada a vivir como reina, ¿qué quiere decir eso? Que le abrían la puerta, le cerraban la puerta, le hacían todo, la bañaban, la vestían, porque era la monarquía. Y resulta que un día entran a invadir el palacio donde ella vivía, y como ella, en su camarote, no sabía abrir la puerta, años después la pillan ahí en la misma situación, en la misma... O sea, la mujer ni siquiera intentó abrir la puerta, o sea, se quedó así porque, claro, o sea, como para darnos a entender lo marcadas que eran las clases sociales en ese entonces y cómo fue cambiando un poco los sistemas sociales, políticos, el tema de la Revolución Francesa, que finalmente nos trajo... Marcó tendencia aquí. Nos trajo la igualdad ante la ley, porque antes las clases sociales eran marcadas e inamovibles, o sea, no había ninguna posibilidad de movilidad dentro de la sociedad y ahí también nació el concepto izquierda y derecha, ¿verdad? Y que no es un concepto latinoamericano, sino que fue algo tan simple como que en la asamblea se dijo a la izquierda los que están a derecha de otro grupo, sí, y pues, así. A la izquierda los que están a favor de la revolución y a la derecha los que están a favor de la monarquía. En ese entonces, claro, ganó la izquierda, pero como también vino un movimiento extremo que fue el de Robespierre, que quiso cambiar todo el tema religioso, también empezó a cortar cabeza, y al final todas las conclusiones y todo lo que aprendí me llevó a pensar que la mejor forma de entender la sociedad es tomando como el camino del medio, que es el camino más equilibrado y no quedarse con ningún extremo, ¿verdad? Claro. No quedarse con ningún extremo y seguir pensando en lo que es mejor para la sociedad, porque lo importante es que viva la sociedad, no que viva el individuo, porque el ser humano es un ser social. Claro. O sea, no puede vivir en soledad. De hecho, nosotros si nos pensamos, no sé, solos en el desierto o en el campo, donde sea que estemos solos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos movemos. De alguna forma hay interacción. Es gracias a la sociedad. O sea, el ser humano es un ser gregario que necesita de la sociedad. Por lo tanto, el trabajo de la sociología, desde como yo lo entiendo, es cómo ir mejorando el caudal civilizatorio de la vida en sociedad y con contenidos que de alguna manera los logré simplificar para poderlos transmitir, porque si bien tuve varios procesos desde que me titulé, por ejemplo,
cuando me titulé hice mi tesis que era de educación desescolarizada, que era una forma de educar diferente al sistema escolar, sin división etaria, sin uniforme y sin evaluaciones como tradicionales, en una escuela que se llama AINI, que estaba a cargo de una socióloga que ya supervisó mi práctica. Entonces la experiencia fue tan enriquecedora porque se veía que los niños, por ejemplo, llegaban los papás y se escondían debajo de la mesa porque no se querían ir. O sea, como que todo lo contrario que lo que pasa en la normalidad. En el colegio tradicional, que claro, eres puro salir de ahí. Entonces se respetaba mucho el tema de las emociones, había un cuidado diferente, se mezclaba la matemática con la ciencia, el lenguaje, entonces era como un aprendizaje muy holístico. Claro. Entonces esa experiencia que me llevó al tema de la sociología de la educación, me dijo, yo no me quería quedar ahí, dije ya, me titulé, ¿qué voy a hacer? Me puse paralelamente a buscar trabajo, pero como siempre uno está con poca experiencia, cuesta que te llamen, postulé a congresos internacionales. Ya. Entonces ahí postulé al CLES, que era el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Sociología en Colombia, Bogotá, y me aceptaron mi ponencia y la UNAP financió ese viaje. Esto fue con tu tesis, con tu experiencia de tesis. Buenísima. Sí. Oye, y bueno, en ese mismo tema de tu búsqueda, por ejemplo, me imagino que fuiste a Colombia, expusiste tu tema. ¿Qué significó esto post la vuelta? Como que, no sé, se te abrió las puertas a la búsqueda de trabajo. ¿Hiciste el ejercicio así como de ir con el currículum y presentarte? ¿O fue algo así como que se cedió? Claro, o sea, para mí un congreso es algo muy enriquecedor porque es una reunión de mentes, claro, y no de mentes cualquiera, sino que de mentes que están desarrollando una investigación. Exacto. Porque uno va a un congreso a presentar una investigación, y una investigación de alguna manera es la aplicación del método científico, es el levantamiento de evidencias, experiencias y cosas conclusiones que de alguna manera te acercan un poco a entender el mundo, la vida, la sociedad. Entonces, como que quedé con ganas de más. Yeah. Y si bien seguí buscando trabajo, postulé a un congreso en la UPLA, que es la Universidad Pedagógica de Santiago, donde también aceptaron mi ponencia de la tesis. Y finalmente postulé al ALAS, que es el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales en Montevideo, Uruguay, y también fui. Buenísimo. Y claro, y en esas 3 instancias me apoyó la UNAP con los pasajes y un viático de 200.000 pesos. Ya. Así que bueno, no sé si estas instancias todavía existen, Sí, creo que todavía existe. pero yo invito, claro, a quien esté en formación, buscar instancias de congreso porque son muy enriquecedoras, o sea, uno aprende muchísimo, se anima mucho más a estudiar, porque yo creo que la calidad de vida de una persona, y en mi caso lo digo desde la experiencia, la calidad de la vida de una persona cambia a medida va aumentando su conocimiento. Exactamente. De hecho, si alguien tiene en alguna área de su vida alguna debilidad, no sé, en lo económico, en lo amoroso, etcétera, es porque le faltan conocimientos, competencias sobre esa área. Exacto. Y puede estudiar y puede preparar y puede perfeccionarla y mejorar. Perfecto. Oye, yo estoy bastante de acuerdo igual con lo que sí, porque una persona igual se va puliendo ciertas cosas cuando pule las debilidades. Mi trabajo consiste, por ejemplo, en asistir a muchas personas que por desconocimiento personal no pueden encontrar un trabajo bajo lo que tú dices, o sea, por desconocimiento de no sé cuáles fueron sus habilidades. Bajo este mismo contexto, Victoria, a mí me gustaría igual saber de qué cosas te diste cuenta tú en tu proceso de desarrollo profesional. Por ejemplo, no sé, pues, hemos hablado con distintos profesionales del área. Sí. Nos ha tocado, por ejemplo, con enfermeras que ahora actualmente están trabajando como directora o encargada y tienen que ver temas como contables. Y tú te preguntas, ¿en temas de salud les pasarán temas contables? ¿Qué te pasó a ti, por ejemplo? ¿Saliste de la universidad con algo que tú consideras como que tuviste que aprender bajo la experiencia? ¿O de qué te diste cuenta tú de cuáles eran tus fortalezas? Bueno, la mayoría la mayor parte de mi trabajo es estudiar, porque cuando uno ejerce la docencia, uno tiene que esforzarse a estudiar y a estar actualizando sus conocimientos. Por ejemplo, aprender de programación, aprender de Excel, todas esas cosas uno, claro, a medida que van apareciendo las tiene que aprender. Y es muy necesario, pero por eso en la universidad es importante formarse el hábito de estudio. Y cuando uno se forma ese hábito, uno después como que necesita, bueno, en mi caso personal como que necesita estar estudiando, porque de alguna manera también te hace tener más tranquilidad a la hora de enfrentarte a situaciones difíciles, porque vas a tener las herramientas. Exactamente. Excel, por ejemplo, Boss Viewer, que es
donde hago los análisis bibliométricos de concurrencia de palabras, donde se pueden analizar, no sé, 1000 artículos científicos y ver cuáles son las concurrencias y crear nodos, que son como redes de códigos donde están las palabras más repetidas y ahí uno se va haciendo una idea de los contenidos que tienen las publicaciones científicas. Vale. Entonces sí es importante y yo creo que lo más importante a la hora de buscar trabajo, porque al principio, claro, uno está mucho así como que, que venga lo que venga nomás, donde le paguen. De hecho, me acuerdo que tuve una experiencia muy triste, donde me llamaron de la UMIL, de la municipalidad, porque yo había postulado, y yo estaba muy contenta, porque me llaman, usted entra el lunes a trabajar. Buenísimo. Y llego el lunes a trabajar y me dicen, no, ¿sabes qué? Finalmente va a entrar otra persona. Sí, pero en el momento, yo me acuerdo que me fui hacia Bellavista a llorar. Pero fue como mis primeras experiencias. Después ya como ni tanto en la desesperación de encontrar pega, sino ¿por qué? Porque en ese tiempo igual estaba en la casa de mi mamá, todavía no tenía el departamento, nada de eso. No había tanta presión. Pero empecé a trabajar como voluntaria en el campamento La Pampa 2 el año 2018, un poco con un consejo que me dijo un amigo: trabajo llama a trabajo. Entonces empecé a trabajar como voluntaria. Y esa fue la motivación. Claro. Empecé a nivelar estudios, hasta el día de hoy lo hago. Trato de hacerme ventanas, por ejemplo, ahora tengo libre los jueves y los viernes, de 7 a 9, 10 de la noche, a veces hasta las 11 nos quedamos preparando a las personas que son en su mayoría migrantes para que nivelen sus estudios. Claro. Ya, eso lo empecé a hacer el 2018 y mientras estaba haciendo ese trabajo de voluntaria, obviamente no me pagaban, tenía que inclusive conseguir ahí para echar benzina, qué sé yo. Me llaman de la Fundación Madre Josefa y ese fue mi primer trabajo y ahí me metí de lleno en el mundo de la migración porque estaba a cargo de un programa para evitar el tráfico de personas, el tráfico humano. La trata de personas. La trata de personas. Total. Claro, y aprendí muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el tráfico humano es un negocio lucrativo que mueve $7.000 millones al año, $7.000 millones al año a nivel mundial y que afecta al año también o mueve a 40 millones de personas. Complejo, ¿no? Entonces, el tráfico humano también se alimenta de falencias dentro del marco legal. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de temas de migración, se piensa mucho en que la solución es el cierre de fronteras, las sanciones migratorias, el control o poner requisitos que la gente no pueda cumplir para que no... Como que hay una idea ilusa de que eso, la gente va a pensar, como hay tantas sanciones, no voy a ir. Claro. No, o sea, ahí cuando me metí de lleno al tema de migración, postulé a un posgrado en Tijuana, México, y ahí me tocó ir a estudiar en el Colegio de la Frontera Norte, Migración y Movilidad Humana forzada, y entendí que, claro... Es complicado. Es complejísimo. Claro, de hecho, la frontera más letal es la de Tijuana, claro. ¿Hay cárceles, creo, todavía de migración o no? Pero es la frontera terrestre más letal, porque también no tenemos que olvidar que existen fronteras marítimas. Sí. Ya el mar Mediterráneo. Ya el mar Mediterráneo mueren 3.000 personas en promedio al año intentando migrar. Claro. Entonces, siempre yo sé que quizás es muy poco popular mi pensamiento, pero soy de la idea de sacarse del imaginario social la idea de que las fronteras se pueden cerrar. Las fronteras son imaginarias, la movilidad humana es inevitable, los animales migran por todo el mundo, las tortugas, los pájaros, solamente que hay que tener una regularización activa y quizás tener distintos estatus de visa. ¿Por qué? Porque es mucho más peligroso que se siga dando esto, por ejemplo, del tráfico humano. ¿Por qué? Porque las personas siguen ingresando. De hecho, Chile puede ser muy chiquitito y todo. ¿Pero tú crees que las políticas traban la migración? Sí, las políticas traban la migración y nos ponen en riesgo a todos y a todas. ¿Por qué? Porque la movilidad humana se sigue dando, pero bajo la irregularidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que, claro, hay una relación directa entre pobreza y crimen. Claro. Delito. Entonces, si aumenta la pobreza, obviamente aumenta el delito. Y si aumenta la irregularidad, aumenta la pobreza, aumenta el delito. Entonces, si de alguna manera se aplicaran
ejemplos, como en Alemania con los sirios, que hubo una regularización activa y se envió a esa fuerza laboral a trabajar de inmediato, lo que deja a Alemania siendo Alemania, ¿verdad? Que una potencia europea. Uno de los segundos, si no me equivoco, destinos favoritos de las personas migrantes. El primero es Estados Unidos, claramente, el segundo es Alemania, el tercero, si no me equivoco, es la Federación Rusa, y el cuarto... Arabia Saudita, pero es por la constitución que tiene ese país, que es 80% personas extranjeras, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, mi trabajo tiene que ver con eso, con sensibilizar desde la educación, sobre todo el trabajo que hago como voluntaria, porque yo, si bien fui directora regional del programa Refugio de la Fundación FASIC, que lamentablemente cerró porque el ACNUR cortó su financiamiento el año 2022 por el tema de la guerra, Ucrania, etcétera. Después asumí como coordinadora de la macrozona norte en World Vision. Ya también, bueno, fue un trabajo titánico, pero todos estos trabajos en organizaciones me comían mucho tiempo, que no me dejaban hacer nada más que estar ahí respondiendo a los indicadores, a las exigencias que te pide cualquier organización, y ni siquiera me daban tiempo para la docencia. Si bien yo también empecé a ser docente el año 2018, pero siempre un ramo, 2 horas, 3 horas a la semana, y finalmente yo me hice llegó un momento que dije, ¿qué es lo que a mí de verdad me gusta? ¿Qué es lo que yo disfruto? Y lo que yo disfruto es enseñar, porque siento que tengo dedos para el piano. O sea, con tu experiencia puedes formar a futuros profesionales. Sí, entonces... ¿Se te da bien? ¿Consideras que se te da bien? ¿Que es cómodo? ¿Que es algo que a ti personalmente te nutre, como entregar no sé, una enseñanza, una experiencia o algo así? Claro, yo tengo esa sensación y también me lo transmiten mis estudiantes. Ya. ¿Por qué? Porque yo también, como estudié mucho el tema de sociología de la educación para mi tesis, yo soy mucho de aplicar una educación dialógica. Yo les digo, yo no tengo nada que enseñarles. Yo lo único que puedo dar aquí son condiciones para que se desarrolle su conocimiento, su aprendizaje. ¿Cuáles son estas condiciones? Que ustedes no se estresen, porque un cerebro estresado bloquea el conocimiento. De hecho, no dura Entonces, mucho. yo pongo de mi parte. ¿Cuál sería mi parte? Planificar las clases en base a los contenidos que me da la universidad, ¿verdad? Porque te dan una planificación didáctica donde te dicen semana a semana cuál es el objetivo, el indicador que se debe enseñar. Entonces yo sigo eso al pie de la letra y pongo también lo otro que sería explicar, dar ejemplos, tener paciencia, tener respeto. Metodología me imagino que más novedosas Claro. que leer y todo. Y no significa que no haya reprobado a nadie, porque siempre toca a veces reprobar obviamente a los estudiantes que no están cumpliendo, que no están, porque es una relación 50-50. O sea, yo pongo mis 50, pero si ellos no ponen sus 50, no se da simplemente. Claro. Exactamente. Oye, igual tremenda exponencia que nos estás dando en realidad de tu experiencia. Fuera de broma, claro, yo, o sea, en ese sentido igual comparto mucho, o sea, se me viene mucho a la mente como que yo igual el año que entré a la universidad intenté hacer de todo, fui docente igual, pero es complejo, los tiempos son agotadores y como tú decías, 50 y 50, entonces, claro, toma tiempo y sobre todo tú que estás en hartas cosas en realidad. Oye, Victoria, otra cosa que queríamos conversar contigo es el tema de directora del área de género y cambio climático. ¿Cómo es ese tema dentro de todo el global en el que estáis metido? ¿Cómo se dio ese detalle? Bueno, yo creo que la clave es la gestión del tiempo y, por ejemplo, si yo me comprometo a hacer algo, lo hago. No, trato de nunca dejar cosas a medias porque eso también te afecta emocionalmente, mentalmente. Entonces, sí me gustó este desafío que partió por una charla que hice cuando era coordinadora de la macrozona norte en World Vision. En la UNAP di una charla de cambio climático y ahí recibí la invitación de ser parte de Reverdecierto y me interesó el tema porque estudiando el tema es bastante así dramático. O sea, el año 2020 se hicieron los primeros estudios del cambio climático. O sea, no se hicieron los primeros, sino que se empezó a difundir esta información más. Y resulta que desde el año 2010 al año 2020 la temperatura global aumentó 2 grados. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar si desde el año 2020 al año 2030 vuelve a repetirse esta situación y se aumenta 2 grados la temperatura? Antes el planeta se demoraba 200 años en aumentar 1 grado de temperatura, ahora se está demorando 10. ¿Qué significa esto? Así siendo muy concreta, en que está en amenaza la mitad de la vida del planeta.
¿ya? Y todo esto del cambio climático, de los conflictos a nivel de la sociedad, del individualismo, de estas ideas a veces fijas que se han desarrollado, de esta falta de empatía, por ejemplo, todo esto de alguna manera ha aumentado el fenómeno de la movilidad humana. Por ejemplo, desde el año 70 hasta la actualidad, la migración se triplicó. Las personas que solicitan refugio, los desplazados por motivos forzados, son 130 millones. Claro. Entonces, una población gigante. Entonces, igual es una población gigante que sigue en aumento. ¿Por qué? Porque el año 70, como le digo, no era tanta la cantidad de gente desplazada. Entonces, si esto sigue así, y Chile es uno de los países que también cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Porque acá yo siento que se junta todo, lo de la educación, lo de la migración, lo del cambio climático, que es que si no existen leyes de protección internacional y Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática, o sea, perfectamente nosotros el día de mañana podríamos ser desplazados por cambio climático. Oh, complejo. O sea que nosotros mismos podríamos volvernos migrantes. Por supuesto, porque la migración, el desplazamiento forzado no es algo que venga predestinado para los venezolanos, los colombianos, los mexicanos, sino que de hecho Venezuela es el mejor ejemplo porque llegó, por lo menos cuando yo era chica y veía estas novelas venezolanas, Mi Gorda Bella, las clásicas. Eran lujosos, todo lo que nos mostraba Venezuela, era uno de los países más ricos. De hecho, las personas profesionales que entrevisté mucha gente. Tenía casa con piscina, me contaba que cuando eran profesionales se podían comprar lo que querían, se podían ir de vacaciones a Miami, en 3 meses tenían un carro, en menos de un año tenían una casa. Tenían muy buena condición económica. Claro, y eso cambió de un momento a otro, entonces estas situaciones, porque la realidad igual es frágil. Y yo sé que a veces aceptar esa fragilidad nos da miedo y el miedo nos aflora esas emociones individualistas, un poco sectarias, fanatismo y todas esas cosas que afloran desde el miedo, ¿verdad? Desde la pérdida de la confianza en el otro. Claro, exactamente. Entonces, es un trabajo como de ir tejiendo redes, como de ir viendo, por ejemplo, con la Fundación Reverde Desierto vamos a ejecutar, si es que todo sale bien, un FNDR que es de 15 aquaplant, que son cultivos hidropónicos para lo que es la soberanía alimentaria allá en el campamento de La Pampa, donde trabajo, que es también un comedor solidario, que alimenta a 200 personas de martes a viernes. Y ese es un comedor solidario financiado por el ACNUR, que es la agencia de la ONU para los refugiados, que financiado de manera parcial por ellos, porque ellos llevan lo que es no perecible. Claro. Pero todo lo que hay, no sé, el sabor, el sazón, lo tienen que financiar a través de otros donantes. Pero así estoy, o sea, siento que cada día que trabajo, inclusive ahora en el verano que estuve, entre comillas, de vacaciones, es para aportar en esto, en esta causa, que es que de alguna manera la gente entienda que la migración no se va a acabar con el cierre de fronteras, ni con las restricciones, ni con... ¿Por qué? Porque se tiende a generalizar mucho con el tema de la delincuencia, pero si las personas cuando entraran tuvieran la posibilidad de regularizarse o por último quedar reconocidos, sabríamos quiénes son los delincuentes con nombre y apellido. Y no caeríamos en el error de generalizar. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que salieron 8 millones de personas de Venezuela, que eso fue por lo menos lo que dijo George Harris cuando lo entrevistaron. Exactamente. 8 millones de venezolanos salieron de Venezuela. Entonces, que en un grupo humano de 8 millones de personas tú puedes encontrar de todo. Claro. ¿Ya? Y por eso es importante identificar a las personas que están en situación de desplazamiento forzado para llegar a los delincuentes con nombre y apellido y no empezar a generalizar, porque de esta masa de gente que anda desplazada de aquí para allá, porque es algo permanente, siempre hay un porcentaje importante de niños, niñas y adolescentes. Sí, y también de adultos mayores. Yo me acuerdo que en un tiempo estuvo llegando mucha gente de adultos mayores. Claro. Es tremendo. Sí. Yo a grandes rasgos, para ya ir cerrando, en general tenía entendido que la migración es un proceso natural y humano, o sea, algo que... Chile se forjó
bajo la, en base a la baja la migración, pues. Europa. Exactamente. De hecho, acá, este territorio cuando era peruano, habían más chilenos que peruanos, Sí. antes de la Guerra del Pacífico. Y después pasó lo que pasó, que los chilenos se quedaron con el territorio. No digo que Venezuela vaya a hacer lo mismo, pero a lo que voy es que la migración es inherente a la condición humana. O sea, no Exactamente, podemos no renunciar podemos. a ella. Imagínate los pájaros empezaran así a ponerse fronteras y vidas. Claro. Veían ridículo. Y yo creo que si nosotros, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de solidarizar un poquito más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un pájaro puede querer mucho a su hijo pájaro, hermano pájaro, pero si se le fractura un brazo al pájaro, Bajo su naturaleza es si la da ley una de la vida. enfermedad, Es la ley de la vida. o un caballo, si se fractura una pierna, Claro. no va a venir otro caballo a ponerle. Entonces nosotros, como ser humano, ¿en qué nos diferenciamos? En que tenemos la capacidad de poder ayudar un poquito más. Y eso es el principio de la civilización. Eso también lo aprendí en la UNA. La civilización se formó así, cuando una persona le pide ayuda a otra y la otra se la da. Buenísimo. Se la da así para que de verdad solucione su problema. Me parece, Victoria. Hoy ha estado entretenidísimo. Por lo menos la conversación es bastante interesante. Como tú lo planteas, es un proceso, por lo menos, que, como tú dices, inherente al proceso natural de la humanidad. Victoria, ya para ir cerrando, nos gustaría seguir conversando, pero tenemos 30 minutos para hacer el programa. Ya para cerrar, ¿cuál sería el consejo, así como el tips principal, bien acotado, que tú le darías a la juventud, a tus colegas que vienen saliendo de la carrera o a otros jóvenes que vayan a salir al mundo laboral? ¿Cuál sería ese consejo? Bueno, que sepan reconocer su identidad, y a identidad me refiero a hacerse la pregunta de quién soy y cuál es mi propósito. Claro. Y lo otro que también yo creo que es importante, pero esto es bien práctico, no comer nunca antes de una prueba. ¿Por qué? Porque sí, no comer nunca antes de una prueba, porque ahí todo el flujo sanguíneo se va al estómago y necesitamos el cerebro La para... concentración al 100. Bien oxigenado. Buenísimo. Oye, última pregunta ya para cerrar. ¿Dónde te ves de aquí a unos par de años más? ¿Cuál sería tu culmine principal? Así como decir, acá hasta acá, esto sería mi peak, mi desarrollo profesional. ¿Cuál sería? Quizás con un cargo político. Ya. Sí, ya sea de core por el tema de los proyectos, Claro. o en el mejor de los casos de diputado. Ya. Diputada, mejor. Así Sí, estricta. Tremenda responsabilidad. Sí. Sí, creo que pero no lo haría ahora porque necesito yo misma demostrarme mis capacidades. Ya. Entonces, cuando yo vea que cumplo, por ejemplo, con los proyectos que estoy haciendo en La Pampa, que cumplo con los proyectos que estoy haciendo en Rever Desierto, que cumplo con mi labor como docente, sacando buenos profesionales, y eso se va viendo porque va pasando el tiempo y uno ve cómo son los profesionales Claro. que uno ayudó a forjar. Cuando yo me sienta como con esa validación, tener esa posibilidad siempre ha estado presente en mi mente. Ese es como tu nuevo, o sea, como un punteo que tenemos acá, como un Sí. post-it pegado pendiente. Sí, quizás no en 2 años, quizás más. Hay Ahí que está. ir viendo. Se vienen cositas. Pero claro, me gusta el tema de fortalecer el Estado y de alguna manera modernizarlo también y rebalsarlo para que las decisiones dejen de ser de manera representativa y puedan ser más directas. Buenísimo. Sí. Oye, Victoria, te damos las gracias. Yo Sí, por mi gracias. parte, yo estoy más que enriquecido con esta charla, porque en ese sentido, bueno, acá tenemos invitados de distintas índoles y siempre con... Sí, pero es un tema, el tema migratorio, un tema, o sea, que viene- está en boca. no hay que desconocer Hay que de que es un conocerlo. tema ciertamente frágil, por no decir polémico, porque para mucha gente que lo desconoce o peca de ignorante a veces, Mm. es un tema que puede dar para largo. Y Exactamente. podríamos estar a 2 horas, hablando más de 2 horas, Cuando pero gracias quiera. por tu tiempo, Victoria. Ahí les voy a compartir mi horario para las ventanas. que Perfecto. tengo. Oye, Victoria, para ya despedirte, ¿dónde te puede saber la gente de ti? ¿Alguna red social, si lo quieres decir a esa cámara? ¿Algo que te Sí. guste? ¿O un Bueno, LinkedIn o algo así? Yo mis redes sociales las uso para sensibilizar con respecto a todas estas materias. De hecho, también hago cursos de Excel. Victoria Cardemil, y también presto servicios como asesorando en tesis y he ayudado a varios profesionales que se han titulado con nota 7. Buenísimo. Así que, bueno, ahí está mi Instagram, Victoria Cardemil, y al servicio
de quien lo necesite. Me parece, ya, bueno, yo te doy muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Victoria. Sabemos que estás súper ocupada, sobre todo con todo lo que haces, pero te damos las gracias. Espero que te haya gustado participar en el programa. Y bueno, para la gente que nos ve, que nos escucha, recordarles que estamos a través de la radio de la Universidad Arturo Prat, 101.9. Los programas son los martes y jueves, martes con Luis Carrillo y los días jueves con su servidor, más Pietro Martinetti, que es esta la segunda voz. Spotify, YouTube. Por favor, los nombres. Estamos en redes sociales, Instagram, LinkedIn, YouTube y Facebook, @profesionales1. Exactamente, así que ya pueden ver para todos que los no se capítulos por pierdan ahí. ninguna info de los programas que estamos haciendo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Victoria. Chao, Que estén Basti, chao, bien. Victoria, chao. que estén bien. Chao a todos. De Mechón a Profesional UNAM. Programa creado por Admisión y Egresados de la Universidad Arturo Prat. Está diseñado para ti, futuros estudiantes, mechones, estudiantes avanzados y egresados que buscan orientación para alcanzar sus metas académicas y profesionales.